Buenos días, vamos con este breve vídeo de introducción a la teoría de los números complejos en la asignatura de matemáticas. Sería la parte 1 con fecha de hoy del día 16 de noviembre. Bueno, vamos con las definiciones. Como leemos aquí, dice resolver ecuaciones del tipo x cuadrado más 1 igual a 0. Esto nos daban soluciones con raíces de números negativos. Era lo que indicábamos que entonces no teníamos solución en los números reales, como se hace en el bloque de álgebra, ¿no? Dice, los números complejos nacen del deseo de dar validez a esa expresión, raíces de números negativos. Para ello es necesario admitir como número válido, a partir de ahora, la raíz cuadrada de menos 1. Y a todos los que obtengan al operar con él como si se tratara de un número más. Por ejemplo, si tuviéramos raíz de menos 8, sería de raíz de menos 1 por 8, que sería raíz de menos 1 por raíz de 8. Este ya le tendríamos sin problemas para calcular, pero ahí nos aparece el número complejo. Bueno, a partir de ahora vamos a llamar unidad imaginaria a ese número, la raíz de menos 1, que a partir de ahora se designa con esta letra, y latina, raíz de menos 1, la unidad imaginaria. Y cumplirá las siguientes propiedades, acordaos, que y es raíz de menos 1, y cuadrado sería raíz de menos 1 al cuadrado, que nos queda menos 1, y cubo, que sería y cuadrado por y, es decir, nos queda menos 1 por y, que es menos y, e y a la cuarta, que es lo mismo que y cuadrado por y cuadrado, que sería menos 1 por menos 1 igual a 1. Para y a la quinta volvemos a repetir el proceso, es lo mismo que y a la cuarta por y, ¿de acuerdo? Que sería 1 por y e y, y eso sucesivamente pues va siendo cada 4 exponentes siempre igual. Vale, números complejos. A partir de ahora son expresiones de esta forma, ¿vale? A más BI, donde A y B son números reales. Los números complejos son aquellas expresiones A más BI, como hemos dicho, donde son números reales. Las componentes que va a tener cuando yo a un número complejo lo escribo en forma imaginaria, ya veremos que tiene en forma binómica, tiene 3, que es la binómica, la trigonométrica y la polar. En el caso de la binómica, A es a lo que le vamos a llamar siempre la parte real y B la que acompaña a la I, la parte imaginaria, ¿vale? Importante. Bueno, vamos con definiciones. Igualdad. Dos números complejos son iguales cuando tienen la misma componente real y la misma componente imaginaria. Es decir, 2 más 3i, pues tendrá igualdad con 2 más 3i. Dice, al conjunto de todos los números complejos se le va a designar a partir de ahora como C, ¿vale? La forma son números de la forma A más BI, tal que A y B son números reales. Dice, luego los números reales son complejos, ¿de acuerdo? Luego los reales están dentro de los complejos. Los reales son números complejos cuya parte imaginaria es 0, ¿vale? Ahí es obvio, quitamos la parte imaginaria que es la que le destaca y ya estaría. Y luego indicaríamos que números imaginarios son los números complejos cuya parte imaginaria no es 0. Por lo tanto, un número complejo o es real o es imaginario. Bueno, importante destacar que son números imaginarios puros, son aquellos en los que la parte real es nula. Por ejemplo, un 3i, un 2i, un menos i. El opuesto de un número complejo, ¿vale? Es cambiar a la parte real imaginaria de signo. Por ejemplo, si yo tuviera este de aquí, su opuesto sería este de aquí. Y análogamente el conjugado es simplemente cambiar la parte imaginaria. Entonces, si yo tuviera esto de aquí, pues mantengo la real y la imaginaria cambia el signo. Bien, seguimos. Representación gráfica. Dice, las sucesivas categorías de números naturales, enteros racionales, se pueden representar sobre la recta. Los reales la llenan por completo, de menos infinito a infinito, ¿no? De modo que a cada número real le corresponde un punto en la recta y a cada punto un número real. Por eso hablamos de recta real. Por otro lado, para representar los números complejos tendremos que salir de la recta y llenar el plano.
es decir, vamos a trabajar en dos ejes, pasando así de la recta real al plano complejo. Los números complejos se representan en unos ejes cartesianos, donde aquí vamos a representar la parte real en X y en Y la imaginaria. Así, el número complejo A más BI se representa mediante el punto AB. ¿Vale? Pues si yo tengo, por ejemplo, Z igual a 3 más 2i, pues esto será el 3, 2, ¿correcto? Ponemos aquí, este de aquí, y situamos ahí el punto. Y eso es lo que se va a llamar afijo, ¿de acuerdo? O va a ser mediante un vector que parte del origen y va a ese punto. Y ahí tendríamos representado nuestro número complejo. Por otro lado, los afijos de los números reales se sitúan sobre el eje real y lo de los imaginarios puros sobre el eje imaginario. ¿Vale? Bueno, seguimos. Vale, a la hora de hablar números en forma binómica, yo llamo Z, es como coloquialmente se suele llamar a los números complejos de la forma A más BI, vamos a ver las siguientes propiedades. Y nos dice, las operaciones con los números complejos en forma binámica se realizan siguiendo las reglas de las operaciones de los números reales y teniendo en cuenta esa propiedad que habíamos dicho antes, ¿vale? Que y cuadrado era igual a ¿qué? A menos 1. Bueno, si yo tengo dos números z, z' de la forma a más bi, a' más b' de i, el número complejo resultante será en forma binómica sumando las partes reales, supando las imaginarias y multiplicándolas por i. Por ejemplo, tenemos 3 más 2i, que es un número, más 1 menos 2i, bueno, vamos a ponerlo menos 3, sumaríamos el 3 más 1 más 2 menos 3 por i, es decir, nos quedaría 4 menos i. Análogamente la resta, para dos números complejos de la forma a más bi, a' más b' de i, será restar partes reales y restar las imaginarias. Por ejemplo, 3 más 2i, al que le voy a restar 1 menos i, sería 3 menos 1 más 2 menos 1 por i. Vale, esto es un 1. Lo cual nos quedaría 3 menos 1, que es un 2, 2 menos 1, que es 1 por i. Y ya lo tendríamos aquí. Bueno, aquí ya empieza un poquito lo complejo, la multiplicación. Y acordaos lo que decía aquí, teniendo en cuenta que i cuadrado vale menos 1. Yo voy a tener, por ejemplo, 2 más 3i, que multiplica a 1 más i, multiplicaríamos término a término. El 2 por el 1, que nos queda un 2. El 2 por el i, que nos queda un 2i. Seguiríamos con el 3i por 1, que es un 3i. Y por último 3i por i, que es 3i cuadrado. Y aquí es donde vamos a aplicar en este i cuadrado, que esto de aquí nos vale menos 1. Luego tendremos 2 más 2i, más 3i, más 3 por menos 1. Es decir, 2, estos ya los voy a sumar, 5i, y 3 por menos 1 es menos 3. Y ya reducimos esa parte real. Luego el resultado sería menos 1 más 5i. ¿Vale? Venga, sigamos. Para la división se multiplica y se divide por el conjugado del denominador. Acordaos, el conjugado en el denominador, en este caso, como es un número en forma binómica, era cambiar la parte imaginaria de signo. Por ejemplo, tenemos 2 más 3i partido de 1 menos i. Bueno, cambiamos aquí de color. El conjugado de abajo sería este de aquí y empezaríamos a operar. Arriba, acordaos que es multiplicar este por este y este por este. Luego sería 2 por 1, 2, 2 por i, 2i, 3i por 1, 3i, 3i por i, 3i cuadrado. Abajo siempre vamos a tener una suma por diferencia, es decir, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Bueno, aquí arriba, como hemos visto en la página anterior, i cuadrado es menos 1, luego esto es 3 por menos 1, que es menos 3, y reduzco la parte real, dando como valor menos 1, reduzco la parte imaginaria, 5i, y ahora aquí sería un menos 1, que con este menos de delante se convierte en más 1, es decir, 1 más 1. Por lo tanto, nuestro número complejo será menos 1 medio
más 5 medios de i. ¿De acuerdo? Y ahí ya lo tendríamos. Bueno, las potencias, lo que he comentado antes, ¿vale? Decíamos i es raíz de menos 1, i cuadrado es menos 1, i cubo es menos i, e i a la cuarta es 1. A partir de aquí se repite siempre todo. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un i a la 7, lo que hago es dividirlo entre 4, y i a la 7 sería lo mismo que i a la 4 por i al cubo. Ese ya sabemos que es un 1 siempre. Luego i a la 7 sería 1 por i al cubo, que es menos i. Esto se hace con cualquier potencia de base i. Seguimos entonces. Bueno, ¿qué propiedades vamos a tener? Vale, importante. La suma de números complejos cumple las propiedades asociativas y conmutativas, como si fueran números enteros. El 0 es el elemento neutro de la suma. ¿Por qué? Porque si a un número complejo z le sumo el 0, me sigue quedando z. Todos los números complejos tienen un opuesto, que acordaos que era al número en forma binómica, tanto a y b cambiarlos de signo. La multiplicación de un número complejo es también asociativa y conmutativa. Es obvio. El 1 sería el elemento neutro del producto, puesto que z por 1 me vuelve a dar z. Y a todos los números de la forma a más b, salvo el 0, tienen su inverso, que es dividirlo. Bueno, pues si yo tengo que calcular el inverso de 3 más 2i, pues es 1 partido de 3 más 2i. Vale. Dice además, la multiplicación es distributiva respecto de la suma. Vale, pues esto sería z1 por z2 más z3, que sería z1, z2 más z1 por z3. Dice, con todas estas propiedades nos dicen que podemos operar con los complejos de la misma manera que los números reales. Pues bueno, sería simplemente eso. Bueno, vamos a pasar a números complejos ahora en forma polar. Acordaos que antes z, que es como llamamos a nuestro número, en forma binómica, ahora a más b. Entonces, el número complejo, a la hora de representarlo, tiene una peculiaridad, que es una longitud, cuando hablo de él como un vector, y un argumento, que sería el ángulo que hace nuestro vector respecto al semieje positivo de x. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente se le suele llamar r al módulo del vector, que es simplemente aplicar Pitágoras, y alfa lambda, que sería el arco tangente de b partido por a. Comento el porqué. Yo tengo z igual a 4 más 3i, iríamos aquí, marcaríamos el 4, marcaríamos el 3, y sobre este punto tenemos nuestro vector. Entonces, obviamente, esa longitud, si yo aplico Pitágoras, el 4 está aquí, pues es cateto cuadrado más cateto cuadrado, llevamos la raíz, es esto. Y al ser esta altura 3 y esta 4, recordamos que la tangente de un ángulo era el opuesto entre contiguo. Luego el ángulo será la arcotangente, que es lo que hemos puesto aquí, de b partido por a. Bueno, pues si nosotros lo hiciéramos, por ejemplo, con z igual a 2 más 2i, el módulo sería raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es raíz de 8, que es 2 raíz de 2, y el argumento sería el arco tangente de 2 entre 2, que es arco tangente de 1, que corresponde a 45 grados. Luego hablar de z igual a 2 más 2i, en forma polar sería su módulo, que es 2 raíz de 2, y aquí abajo pondríamos el argumento, el ángulo de 45, ¿vale? Y esa es la forma en la que vamos a pasar de una binómica a una polar. Obviamente, pues bueno, R tiene que ser número positivo y el ángulo, un ángulo comprendido entre 0 y 360 grados. ¿Por qué? Porque esas son las direcciones en las que puedo tener mi número complejo. Bueno, como hemos comentado ahora, me había adelantado un poco, el paso de la forma binómica a forma polar era a partir de nuestro número, hallábamos el módulo, raíz cuadrada al cuadrado más b cuadrado, y el argumento como la arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real, ¿vale? Si a es diferente de 0. ¿Por qué? A ver, si a es igual a 0, yo puedo tener z igual a 3i,
o z igual, por ejemplo, a menos 2i. Esto dibujado es 3i, este dibujado sería 2i. Bueno, pues el módulo de este coincide con el coeficiente en valor absoluto, cuando lo paso a binómica, a polar, perdón. Pero el ángulo es 90, ¿vale? Eso es cuando la A es nula. Si ahora tuviéramos, por ejemplo, el de z igual a menos 2i, en valor absoluto es 2, pero el ángulo es de 270. Análogamente nos podría pasar si el número solamente tiene parte real, 3 y menos 2. Bueno, pues para 3 es este, vemos que el ángulo es de 0. Luego en forma polar sería 3, 0, pero ese de aquí pinta hacia la izquierda, hace un ángulo de 180 grados. Luego para este de aquí, z sería igual al número en valor absoluto, que es la longitud, y ángulo de 180. ¿De acuerdo? Bueno, y hay uno con el que se trabaja muy poco, no sé por qué aparece aquí en Borban Pirómica, que es la forma trigonométrica. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos calculado antes uno, que era el de 2 más 2i, que habíamos dicho que en módulo r es 2 raíz de 2 y que el ángulo era de 45 grados. Luego, si yo lo quiero poner en forma trigonométrica, es mi módulo por el coseno de 45 más nuestro módulo por el seno de 45 y por i. Y ahí ya tendríamos el número en forma trigonométrica. ¿Vale? Venga, seguimos. ¿Qué operaciones se pueden hacer con números en forma polar? Van a ser principalmente dos, el producto y la potencia. Son muy fáciles. Tenemos dos números, z1 por z2, por ejemplo, de la forma 330 por 445, pues lo que se hace es que el número que obtengo al multiplicar también viene en forma polar, cuyo módulo es el producto de los módulos, y el argumento la suma de argumentos. Luego esto sería 12,75. Análogamente, la división la podemos tener así o como una fracción, ¿de acuerdo? Pues sería el de 330 entre el de 445. Lo que se hace es en módulo la división, pero los argumentos se restan. Luego el número sería 3/4 en módulo menos 15. Y recordaos que menos 15, que es un ángulo en el que empieza a contar hacia abajo, equivale a una circunferencia sumándole 360. Luego sería lo mismo que 3/4 por 345. ¿De acuerdo? Y ya lo tendríamos. Tendríamos también la potencia importante. Si yo tengo un z, por ejemplo, al cubo, que fuera, por ejemplo, 10, 15, todo y a la 3, el módulo lo que se hace es elevar y el argumento multiplicar. Luego esto sería análogo a decir 1045. Y ya tendríamos ahí la potencia. Continuamos. El cociente es lo que hemos explicado antes. Y bueno, fórmula de Moivre no se suele dar en todos los niveles de bachillerato. Es que simplemente aplicando las propiedades de la potencia de un número complejo se obtiene la siguiente fórmula. Y es que un número complejo elevado a la n es el coseno de n veces el argumento más el seno de n veces el número complejo. Por ejemplo, yo tengo coseno de 30 más seno de 30 por i elevado al cuadrado, pues esto sería coseno de 2 por 30 más seno de 2 por 30 y por i. ¿Vale? Bueno, ya os digo, es una formulita que hay que aprendérsela y seguimos. Radicales, importante, suele ser uno de los bloques que más suele caer. Vale, lo primero, para radicales, el número en forma polar. Vamos a imaginar que nos piden la raíz cúbica de 8,45. El índice nos va a indicar el número de soluciones, que va a ser z1, z2 y z3. Y la raíz de un número en forma polar nos va a dar una solución también en forma polar, cuyo módulo coincide para todos, que es la raíz del número que yo tenía, del módulo, ¿vale? Y ahora aquí lo importante, el argumento sería mi
ángulo más 0 circunferencias partido del índice. Por lo tanto, raíz cúbica de 8, que es un 2, y aquí nos quedaría 45 tercios. Para el segundo sería 45 más 1 por 360 entre 3. De nuevo la raíz cúbica de 8, que es un 2, y esto sería 405 entre 3. Y para el último sería raíz cúbica de 8, y ahora sería 45 más 2 por 360 entre 3. Que sería 2, estos son 720, 765 partido de 3. De tal manera que si yo ahora estos 3 los representara en los ejes, tiene que haber la máxima separación entre ellos. Este sería el Z1, el Z2 y el Z3. Z1, Z2 y Z3. Y nos daría esa forma de triángulo. Bueno, pues con esto la parte de teoría la tenemos acabada. Haremos alguna parte de problemas para esa tarde que tengáis el vídeo. Como siempre os comento, dudas, ¿vale? Dudas. O a través del chat de nuestro grupo o a los profesores de en la academia, ¿vale? A Dani, a Antonio o a mí, que soy Javi. Bueno, pues espero que os aproveche el vídeo, ¿vale? Venga, un saludo.